Filipenses capítulo 3, versículos del 1 al 11, hermanos. La carta del apóstol Pablo a los filipenses nos lleva a poder ser exhortados a vivir una vida centrada en el Evangelio. El Evangelio en la vida de los filipenses se notaba. Ellos eran causal de sumo gozo del apóstol Pablo, ya que desde el primer día que recibieron la palabra de Dios, no cesaron de tener comunión en Cristo. Las marcas de esta iglesia saludable se evidenciaban al ser una iglesia cariñosa, una iglesia dadivosa, una iglesia con una preocupación continua de que el Evangelio que había llegado a su vida se estaba perfeccionando cada día por medio de la palabra de Cristo, y su preocupación además era que pudiera llegar mucho más a otras personas que aún no habían recibido la palabra de la cruz. Por lo cual, hermanos, la preocupación de los filipenses al estar el apóstol Pablo preso llevó a que el apóstol Pablo pudiese escribir esta carta para anunciarles que las cosas que habían sucedido con él habían ayudado al progreso del Evangelio a pesar de estar preso para predicar. El Evangelio había estado llegando no solo a las personas de los lugares donde el apóstol Pablo viajaba, sino también a la guardia pretoriana, que eran los soldados romanos que cuidaban la celda de Pablo. El apóstol Pablo envía esta carta desde una cárcel en donde probablemente era una casa, celda, en donde podía también ser visitado por otros, entre ellos Timoteo y Lucas. Y fíjense, hermanos, que es por esto que él envía esta carta, una carta de gozo, el mismo gozo que debe tener un cristiano, el mismo gozo que debiese haber entre nosotros. Pero ¿por qué estamos aquí el día de hoy? ¿Cuál es el sentido de trasnochar en esta noche, de acostarnos más tarde? Claramente yo estoy aquí, hermanos, porque no hay nada más importante para mí que Cristo, mi Señor y Salvador. Por lo mismo, hermanos, el día de hoy veremos lo siguiente: la suficiencia de Cristo en la vida del cristiano. La suficiencia de Cristo en la vida del cristiano. Eso es lo que vamos a estar desarrollando en esta noche, durante un tiempo prudente. La suficiencia de Cristo en la vida del cristiano. Y para esto, hermanos, consideraremos dos cosas importantes. Primero, que Cristo debe tener un valor infinito en tu vida. Y segundo, es que Cristo nos permite descansar en Él. Vamos a leer el texto que se encuentra en Filipenses, una vez más lo digo, capítulo 3, versículos del 1 en adelante. Dice así la palabra del Señor. Si quiere usted leer conmigo, lo puede hacer. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros,
guardaos de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa de qué confiar, que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte, y si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Oremos una vez más a nuestro Señor. Señor, en esta hora anhelo sinceramente que tú puedas obrar en los corazones de piedra. Señor, te pido que tú puedas transformar, renovar el entendimiento de quienes aún no te han conocido. Te pido por los religiosos que hoy día están aquí, que tú, Señor, puedas transformar sus vidas y que Cristo sea suficiente para ellos. Te lo pido, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Como les dije anteriormente, hermanos, el título de este mensaje lleva por nombre La suficiencia de Cristo en la vida del cristiano. Y como ya les había mencionado, en los versículos del 1 al 8 vamos a estar viendo que la suficiencia de Cristo en la vida del cristiano tiene el valor infinito en nuestras vidas. ¿Qué es lo que significa esto? El texto nos va a ir permitiendo desarrollar estos versículos que nos van a dar a entender que claramente cuando Cristo está en nuestras vidas, Cristo tiene el máximo valor en nuestras vidas. El texto comienza diciendo lo siguiente, y quiero cambiar la versión en la cual ustedes también leyeron por la versión Nueva Biblia de las Américas. No se asusten, pero es mucho más entendible que la que pudimos leer. Solamente usted escuche. El Señor le va a hablar por medio de su palabra el día de hoy. Por lo demás, hermanos míos, regocíjense en el Señor. Fíjense, hermanos, que lo que Pablo comienza a decir en esta parte de la carta contiene el contenido de la suficiencia de Cristo en la vida del cristiano. De manera inmediata el apóstol Pablo nos exhorta con un mandamiento y directamente a los hermanos. Un mandamiento que viene diciendo desde aproximadamente algunos versículos atrás, que viene con un padecimiento de otros cristianos, pero que les lleva también a entender que quienes realmente han entendido el Evangelio van a poder identificarlo. Él les dice, regocíjense en el Señor Jesucristo. Porque las cosas que vienen de aquí en adelante
deben provocar este sentir. Esto es lo que esta palabra, por lo demás, quiere explicar. Y el texto dice: a mí no me es molesto escribirles otra vez lo mismo, y para ustedes es motivo de seguridad. Pablo escribe, hermanos, una vez más, algo que ya había estimulado antes en el capítulo 2, versículos 17 y 18. El ánimo a gozarse en el Señor Jesucristo. Porque como lo dice ahí, el estar con gozo por lo que Cristo hizo es motivo claramente de seguridad. Y nosotros no debemos olvidar lo que el Señor Jesucristo hizo. Generalmente nosotros tendemos a olvidar la suficiencia de Cristo para nuestras vidas, y nosotros debemos entender, porque así como Pablo en los capítulos 2, versículo 1, debiésemos asegurarnos de que nada de lo que estemos viviendo puede acabar con el gozo que tenemos en el Señor, y el pensamiento claramente que debemos tener es que debemos analizar lo que Cristo hizo en la cruz, que siendo en forma de Dios no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que Él se despojó de sí mismo y se hizo hombre y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Eso es lo que dice el capítulo 2 en adelante. Y que haya pues ese mismo sentir que hubo en Cristo entre nosotros. Y fíjense, hermanos, que nada de lo que estemos viviendo puede acabar con el gozo que tenemos en el Señor. Y esto es muy importante recordarlo, ya que hay una advertencia, algo que podría quitar también del pensamiento de los hermanos en Filipos, la suficiencia de Cristo en sus vidas. Y el versículo 2 viene a relatarnos también algo que estaba sucediendo en ese lugar. Pablo dice: cuídense de esos perros, cuídense de los malos obreros, cuídense de la falsa circuncisión, porque nosotros somos la verdadera circuncisión que adoramos en el Espíritu de Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no poniendo la confianza en la carne. Permítanme explicar estas expresiones que el apóstol Pablo también quiere enseñarnos. En aquel entonces había un grupo de personas que se había tomado el tiempo de tergiversar el mensaje de Cristo. Pablo ya les había exhortado a los hermanos que estaban en Galacia, a los corintios y a otras iglesias más, sobre un grupo de personas llamados los de la circuncisión, los mutiladores del cuerpo, quienes no hallaban suficiente el sacrificio de Cristo, porque a pesar que ellos decían que creían en Jesús, que creían que Él era el Mesías, de igual forma les pedían a las personas que hicieran obras para poder obtener la salvación. Sin embargo, como David, como Jonás, el mismo Pablo recuerda que la salvación siempre vino absolutamente de Jehová, y ninguna obra humana podría asegurar algo que era netamente divino. Estos perros, como Pablo se refiere a estas personas, estos malos obreros, solo ponían su confianza en la carne, la confianza en ellos mismos, tratando claramente de hacer ver que nosotros, los hombres, éramos suficientes para poder seguir a Jesús. Pero no es así. Cuando confiamos, hermanos, en nuestras capacidades, nos damos cuenta que no somos suficientes. Pecamos en cada momento. Y aunque hiciéramos todos los esfuerzos humanos, siempre volveríamos a pecar. Y es por eso que usted y yo y los hermanos ahí en Filipos
debían estimar a Cristo como el único nombre que es sobre todo nombre en quien podamos ser salvos. No hay otro camino, no hay otra manera de llegar a la salvación, solo por Cristo. Fíjense, hermanos, que el apóstol Pablo aclara que la verdadera circuncisión somos nosotros, quienes, como dice el Señor en Deuteronomio capítulo 36, Él describe la circuncisión en el corazón. Para los que no saben lo que era la circuncisión, era una marca en el prepucio del miembro del varón, en donde identificaba a una persona que era parte del pueblo de Israel. Pero fíjense, hermanos, que la marca externa que había en el cuerpo de los mutiladores y los malos obreros no se compara en ninguna manera al cambio total del Espíritu Santo obrando en los hijos de obediencia, los hijos de Dios, los que no solamente hay un corte en su cuerpo, sino que toda su vida es cambiada. Hermanos, cuando confiamos en lo que nos dicen los hombres que debemos hacer para ser salvos, perdemos el gozo infinito en Cristo. Perdemos la suficiencia de Cristo en la salvación. Perdemos la confianza y la fe en el Evangelio verdadero. Hay muchas personas hoy en día que afirman que la salvación se pierde. Esas personas son comparadas como perros, como malos obreros, como personas que ponen su confianza en la carne y no en Dios. Cuando tú estás siguiendo a Cristo por voluntad humana o por ideas humanas y no por lo que la Escritura enseña, nunca vas a tener el verdadero gozo en el Señor, porque siempre vas a estar poniendo tu mirada en un hombre que es limitado. Quienes tenemos, hermanos, el Espíritu de Dios, nos gloriamos en Jesús y no en nosotros mismos. Ponemos nuestra confianza en Jesús y no en reglas humanas. Además, nuestra adoración humana nunca va a ser suficiente para que Dios se agrade. Sin embargo, nuestro gozo debe ser mayor cuando entendemos que nuestra adoración está siendo mejorada en el Espíritu Santo y no en nosotros mismos. Y eso es lo que el texto nos está diciendo acá. Y eso es lo que nos debiese llevar a nosotros a humillarnos delante de Dios, a ser humildes delante de los hombres, de entender que necesitamos a Jesús cada día. Necesitamos conocer a Jesús. Necesitamos darle la gloria cada día a nuestro Señor Jesucristo. Siga conmigo el versículo 4, porque el texto dice: aunque yo mismo podría confiar también en la carne, si algún otro cree tener motivo para confiar en la carne, yo mucho más. Claramente el discurso del apóstol Pablo no viene a decirnos que tenemos que hacer obras humanas para poder obtener la salvación, sino más bien el discurso de Pablo se amplía dando a conocer una característica muy especial de la comparación de lo logrado antes de conocer a Cristo a cuando conoció a Cristo. Vamos a ver qué pesa más, qué es más importante aquí. Pablo les cuenta a los hermanos, quizás con el motivo también de defender su apostolado, al igual que a los Gálatas y a los Corintios, como hemos dicho, Pablo va en contra de estas personas que vienen a exigir cosas y claramente el Señor no enseñó los mutiladores que si fuera por confiar en la carne, por confiar en uno mismo, él podría haber tenido mucha más fama, conocimiento, obras. En otras palabras, Pablo les cuenta que si fuera la salvación por medio de las obras, él hubiera sido el primero en haber sido salvado. El más santo, el que más sabía,
el que más obedecía. Analicemos lo que el apóstol Pablo dice en el versículo 5. Circuncidado a los 8 días de nacer, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia de la ley, hallado irreprensible. Voy a explicar lo que significa todo esto. Estas características claramente tienen implicaciones bastante poderosas. Primero, el apóstol Pablo está diciendo que él fue circuncidado. Claramente nos muestra que él era una persona que ya cumplía con las exigencias que estos falsos maestros estaban haciendo. Sin embargo, no era suficiente la circuncisión para ser salvo. Al 8º día, dice el apóstol Pablo ahí. ¿Qué es lo que indica esto? Esto indica que el apóstol Pablo era un judío 100% puro. Él no era un judaizante. Los judaizantes eran personas gentiles que no eran judíos, que se querían hacer parte de la religión judía. Ellos, cuando eran grandes, tenían que hacer los ritos de ingreso a la religión judía. Dentro de ese tipo de cosas estaba también la circuncisión. Y fíjense que el texto que nosotros también leemos nos ayuda a entender que no solamente él era diferente a un judaizante, sino que también era diferente a un ismaelita. Fíjense, hermanos, que los ismaelitas eran circuncidados a los 13 años de edad. Pero ¿qué es lo que dice el apóstol Pablo ahí? Que él había sido circuncidado a los 8 días de nacer. Pero eso tampoco lo hacía salvo. Él menciona que era del linaje de Israel. Esto indicaba que sus 2 padres eran judíos, cosa que los judaizantes no podían tener. Él indica que era de la tribu de Benjamín. Incluso él podía trazar su árbol genealógico para dar a entender que la ascendencia en donde él venía era una de las tribus que agradó a Dios, una de las tribus que fue leal ante la casa del rey David, y fue donde también vino el primer rey de Israel. ¿Cómo se llamaba? Saúl. Pero eso no le hacía salvo. Como él decía, un hebreo de hebreos. Además, esto claramente que hemos mostrado solamente era por el hecho de él haber nacido. Lo que viene a continuación es hechos que el apóstol Pablo también hizo por sus propios esfuerzos. Y él comienza a decir en cuanto a la ley fariseo. ¿Saben lo que significaba eso? Los fariseos eran personas que eran autoridades de la ley de Jehová. Eran autoridades del pueblo. No era un simple hombre que le gustaba andar persiguiendo gente, sino que él tenía celo por lo que había aprendido desde pequeño, porque no entendía que Jesús era el Mesías, porque aún no había sido llamado por el Señor Jesucristo. Sin embargo, si ellos estaban enojados porque los judíos o los cristianos no se circuncidaban, Pablo hubiera estado peor en ese momento. Porque Pablo era el más severo de todos. Podemos ver cómo en el libro de los Hechos él era una autoridad tan marcada que los mismos fariseos le llevaron las ropas de Esteban para darle cuentas que ya lo habían matado. Pablo dice que en cuanto a la justicia de la ley, ser leal a no irrumpir con la ley de Jehová, él era irreprensible. O sea que nadie podía decir que él en algún punto de la ley lo había incumplido. Nadie podía decir algo malo de él. Sin embargo, la salvación no vino a su vida por esos esfuerzos.
La salvación vino a su vida porque Cristo lo llamó. Es probable que hoy en día, tú también seas una persona que se está jactando por haber trabajado para Dios en la obra, por tener mucha trayectoria de cristiano, por probablemente haber fundado esta congregación. Querido hermano, querido amigo, nada de estas cosas son suficientes para poder llegar a sacarle una sonrisa de agrado al Señor. Nada de estas cosas te hacen salvo. Nada de estas cosas te hacen mejor. Nada de estas cosas te sirven para recibir lo que solamente Cristo te puede dar. Y fíjense lo que dice el apóstol Pablo aquí, en el versículo 7. Pero todo lo que para mí era ganancia lo he estimado como pérdida por amor de Cristo. Nótese el tiempo pasado de Pablo acá. Todo lo que para mí era en otro tiempo ganancia, lo he tenido como pérdida. Una pérdida de tiempo, una pérdida de vida, algo que no vale nada. Y aún más, dice el versículo 8, yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. El incomparable valor de conocer a Cristo Jesús es superior a todas las cosas en el mundo. ¿Ahora tú piensas de esa manera? Piénsalo primero antes de responder. El incomparable valor de conocer a Cristo Jesús es superior a todas las cosas en el mundo. ¿De verdad ese es tu pensamiento hoy día? Los que amamos al Señor pensamos así. Los que amamos al Señor pensamos así. Cristo es superior a todas las cosas en mi vida. Pero yo sé que en este momento es probable que muchos de los que están acá pueden estarse preguntando, pero ¿quién de los que está acá puede pensar de esa manera? ¿Quién de los que está acá va a decir que Cristo es más importante que toda su vida, que todas las cosas que tiene? De partida, si tú estás pensando de esa manera en este momento, este mensaje es para ti, porque tú no has conocido realmente al Señor. Tú no eres un hijo de Dios. Si hoy día el Señor viene, tú no te vas con Él. Es importante, hermanos, que podamos preguntarnos a nosotros mismos si realmente pensamos nosotros de esta manera, si realmente estimamos a Cristo como superior a todas las cosas. Porque quienes sí son cristianos, quienes sí han sido transformados por Dios, valoran por sobre todas las cosas el infinito conocimiento de Cristo. Aman congregarse. Aman obedecer la palabra. Aman estudiar la Biblia. Aman conocer más de Dios. Aman estar con sus hermanos. No se arrancan de ellos. Aman conversar de las Escrituras y el Evangelio. Aman pasar tiempo de calidad con sus hermanos y con su familia para que puedan conocer más a Cristo. Se esfuerzan para que su vida sea agradable al Señor. No para buscar el favor de Dios o el agrado de Dios, sino por el agradecimiento que sienten por haber sido perdonados y rescatados de la esclavitud del pecado solo por Cristo. Aman el poder de la cruz
que pagó todo nuestro pecado en el Calvario. El apóstol Pablo dice, por Él lo he perdido todo. Pablo dice, ¿y qué importa si no tengo nada? Y lo considero como basura. ¿Saben cuál es la palabra original en esta frase que dice basura? Excremento, estiércol. Todas esas cosas que para los hombres eran lo más importante, todas esas cosas, esos títulos que para los hombres generaban admiración, en comparación a Cristo, es estiércol. Todas esas cosas no valen nada. Son como trapo de inmundicia, son como excremento, porque Cristo es más importante. Hermanos, no hay nada que sea más importante que Jesús. Él fue el que dio su vida por mí. No puedo dejar de servirle. Él pagó todo el castigo que yo debía pagar y por eso me arrepiento cada día de mi vida. Él es mi Salvador. Él es mi Señor. ¿Es el tuyo? Claramente, estos versículos nos llevan a poder entender que la salvación solamente viene por Cristo, no por mis obras, no por lo que tú has hecho, no por el tiempo en el cual tú llevas yendo a la iglesia o llevas sirviendo, o probablemente tú dices, si yo no voy a la iglesia, si yo no diezmo, si yo no hago ofrendas, si yo no estoy aquí, no estoy allá, no voy a ser salvo. Ninguna de esas cosas te sirven para ser salvo. Lo único que te puede hacer salvo, un hijo de Dios, un cristiano, una persona que ha creído en el verdadero evangelio, es creer en Jesús como Señor y Salvador. Como segundo punto y último, la suficiencia de Cristo en la vida del cristiano nos permite descansar en Él. Y en los versículos del 9 al 11 dice lo siguiente, versículo 9, y ser hallado en Él. Probablemente usted ha leído este pasaje, pero estas frases que nosotros encontramos en la Biblia diciendo Él, nos enseña, hermanos, y Pablo les está enseñando a los hermanos ahí en Filipos, que cuando Dios lo mira a Él, ve a Cristo primero. No teniendo mi propia justicia derivada de la ley, sino la que es por la fe en Cristo. El único que puede justificarnos de todo mal es la justicia perfecta de Jesús, quien no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado. Jesús es quien, así como Cristo le dijo a Moisés, pon una serpiente de bronce en el desierto para todos aquellos que fueron picados por ese veneno que los estaba matando. El que mirara la cruz, el que mirara la serpiente en la estaca de bronce, iba a recibir la vida. Y los que no la miraran iban a morir. Juan capítulo 3, el Señor Jesucristo le dice lo mismo a Nicodemo. Así como la serpiente fue levantada, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Si tú estás sin Cristo hoy día, tú estás muerto en delitos y pecados. Eso es lo que dice la Biblia. Romanos, capítulo 1, capítulo 3,
capítulo 5, nos expresan Efesios capítulo 2, Tito capítulo 3, que nosotros sin Cristo estamos muertos en delitos y pecados y no podemos hacer ninguna otra cosa que no sea pecar. Sin embargo, Dios, que es 3 veces santo, lo único que tiene para ti es la paga del pecado, que es la muerte. No hay otra salida, no hay otra escapatoria. Pero la Biblia dice que hay una palabra que se llama evangelio, que significa buena noticia. Y esa buena noticia es poder comprender y saber que Cristo vino al mundo, Dios se hizo hombre y habitó entre nosotros para pagar por todos los pecados que yo y tú debíamos pagar. Cristo lo pagó. Y si tú crees en Cristo, que Él es Dios, que Él es el Señor, que Él te puede salvar y que tú te sometes a su palabra, te sometes a Él, tú le dices: Señor Jesús, gracias por salvarme. Ahora, ¿qué quieres que yo haga? Si tú crees en que Jesús es el Cristo, serás salvo. Pero ojo, que algunas personas dicen: pero eso es fácil, yo creo en Jesús. Pero la pregunta que yo te puedo hacer el día de hoy es: ¿en el Jesús que tú crees es el Jesús de la Biblia? ¿O es un Jesús creado en tu mente? Un Jesús que te permite todo. Un Jesús que ni siquiera se parece al Dios 3 veces santo de las Escrituras. Pablo dice: no teniendo mi propia justicia derivada de la ley, sino la que es por la fe en Cristo. La justicia que procede de Dios sobre la base de la fe. La única manera en que podamos ser hallados justos es confiando en Jesús, es teniendo fe en Él. Es entendiendo, hermanos, que en otro no podemos llegar al cielo, sometiéndonos a su señorío, a su majestad, a su reino sin fin, a su reino eterno. Es Jesús en quien debemos creer, es en Él en quien debemos confiar. En Él esperamos. Y es por eso que descansamos en que si pecamos y confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y librarnos de toda maldad, porque Jesús pagó por nuestros pecados. Si tú quieres llegar a ser salvo, debes entender que toda tu vida has estado mal y no has mirado a Cristo. Pero solo de esa manera Dios te podría salvar, teniendo fe en Cristo. El versículo 10 dice: porque desarrolla más, y ser hallado en Él no teniendo mi propia justicia derivada de la ley, sino la que es por la fe en Cristo, justicia que procede de Dios sobre la base de la fe, y conocerlo a Él. De esto se trata, creer realmente en el Señor. Cuando tú quieres conocerlo a Él, conocer el poder de su resurrección y la participación en sus padecimientos, llegando a ser como Él en su muerte. Esto que dice el texto es muy importante, porque de esta manera se basa nuestra fe en Jesús, conociéndolo, conociendo el poder de su resurrección, padeciendo por Él. ¿Cuántos de los que están acá padecen por Cristo? Incluso llegando a ser como Él en su muerte, dice el apóstol Pablo, estar dispuesto incluso a ir a la cruz por la causa de Cristo. ¿Tú estás dispuesto a ir realmente a la cruz?
¿Para ti Cristo es tan importante que estás dispuesto a ir a una cruz? Yo sé que muchos pueden decir amén, pero ni siquiera son capaces de abrir sus Biblias en la casa o de hablarle de Jesús a su propia familia. Padecer por Él, padecer por el reino, padecer para que más personas puedan llegar a conocer a Jesús, dar su vida por los hermanos. Pablo deseaba que estas cosas que él estaba enseñando fueran también en la vida de los hermanos ahí en Filipos, porque no había otra cosa mejor que pensar. Pablo descansaba en el Señor, porque toda su vida, toda nuestra vida, hermanos, debiéramos vivirla para la gloria de Dios. El versículo 11 nos dice, a fin de llegar a la resurrección de entre los muertos. Claramente, el fin del apóstol Pablo era confiar en las promesas del Señor. En 1 Corintios podemos ver cómo el Señor promete que un día vendrá a buscar a su iglesia. Y cuando Él venga a reinar en esta tierra, los muertos en Cristo resucitarán primero. Y si tú has creído en el Señor, tú serás resucitado y te encontrarás con el Señor en las nubes. Pero si tú no has creído en el Jesús de las Escrituras, en el único Cristo, tú tendrás que esperar para ser resucitado en el juicio final. En el juicio final, en donde el Señor te va a hacer pagar por todas las veces que oíste su mensaje, por todas las veces que blasfemaste en contra de la palabra del Señor, por todas las veces en que tú te reíste del Señor estando incluso en la iglesia. Jonathan Edwards decía en una frase: ¿cómo puedes esperar vivir con Dios para siempre si lo descuidas y abandonas aquí? Hermanos, hoy es un día especial, porque hoy muchos deben arrepentirse ante el Señor Dios Todopoderoso. Arrepiéntete. Yo no te voy a hacer pasar aquí adelante en esta noche. Yo no te voy a hacer levantar la mano en esta noche, porque eso no es bíblico. Yo voy a decir lo que Pedro dijo, lo que Jesús dijo: arrepiéntete. Entiende que estás mal. Entiende que has vivido una vida de religiosidad. Reconoce todas las veces que has sido un falso cristiano. Reconoce todas las veces que te has reído del Señor. Pídele perdón al Señor. Yo no te estoy juzgando. Yo te estoy animando, yo te estoy estimulando, yo te estoy exhortando a que te arrepientas de corazón ante el Señor, porque mañana podría ser muy tarde. Pídele al Señor que te moldee. Pídele al Señor que te haga ver los errores que hay en tu vida, porque no lo puedes ver. Pídele al Señor que transforme tu corazón y que te haga alguien que descansa en Él. Entiende que no es por obras. Entiende que no es por tu esfuerzo. Entiende que es solo por Cristo. Que el Señor te salve en esta hora. Y que la suficiencia de Cristo sea suficiente en tu vida. Pongámonos de pie y oremos al Señor. Padre amado, perdona, Señor, a quienes se han arrepentido el día de hoy. Te lo pido, Señor, por favor. Perdona a quienes al escuchar este mensaje
han entendido que han creído mal. Perdona a los que sinceramente han creído un falso evangelio. Perdona, Señor, a quienes se han lamentado por años, pero no han cambiado sus vidas porque no se han sometido a tu palabra. Perdónanos, Señor. Perdona nuestra religiosidad. Perdona, Señor, nuestra insuficiencia. Perdona, Señor, nuestros pecados. Y permítenos que Cristo tenga el primer lugar en nosotros. Permítenos, Señor, que de aquí en adelante lo primero sea para ti. Lo segundo, para mí. Señor, ayúdanos. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.